Hola todos y todas, bienvenidos a una entrega más de Contexto Financiero Nicaragua. Gracias por leerme, escucharme, recomendar y compartir este contenido. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la situación financiera de Banco Atlántida Nicaragua. Casi siempre, después que publico los reportes sobre el contexto financiero en Nicaragua, recibo mensajes de gente con un tono de preocupación en relación a la situación de Banco Atlántida por el hecho de que después de varios periodos sigue reportando pérdidas en su estado de resultado. Esto evidentemente tiene varias razones, pero quiero un poco contextualizar sobre el tema del Banco Atlántida, que no es solamente Banco Atlántida de Nicaragua, sino que es parte de un grupo financiero muy sólido y esas son las cifras que quiero compartir el día de hoy. Para empezar, digamos, Banco Atlántida surgió en Honduras hace más de 110 años y es el segundo banco más grande por el tamaño de sus activos, únicamente detrás de Banco Ficosa, que también tiene presencia en Nicaragua. Entonces, un poco más adelante vamos a ver cuál es el tamaño de ese banco Atlántida en Honduras. Y bueno, un poco sobre el tema de Nicaragua. El Banco Atlántida llegó a Nicaragua en el año 2019. eh, Posterior a una situación que todos conocemos en Nicaragua y previo a una pandemia, el año de pandemia del 2020. Entonces, realmente el timing que tuvo no fue el ideal, y eso ha hecho un poco que el desarrollo de su negocio se haya detenido ligeramente o que tal vez no hayan tenido el arranque que hubiesen deseado. Bueno, ahora veamos el tema de las cifras. Aquí tenemos el estado de resultados de la institución en el periodo de enero-julio del 2024, perdón. Como todos sabemos, siempre en contexto financiero dolarizamos las cifras para hacerlas más comprensibles, no tanto para los que estamos en Nicaragua, sino para los que nos ven y nos leen fuera de Nicaragua. Entonces, tenemos que en el periodo de enero-julio de 2024, Banco Atlántida generó ingresos financieros por 2.98 millones de dólares, de los cuales el 86% corresponden a ingresos financieros por cartera de crédito, un 11% a ingresos financieros por inversiones y un 3% de otros ingresos financieros. Obviamente, el grueso eh, de todo banco es la cartera de crédito. Entonces, esos ingresos financieros por cartera de crédito fueron de 2.55 millones de dólares. Y aquí vamos a ver después cuál es el rendimiento de la cartera en base al tamaño de la cartera de créditos neta y cuánto está generando actualmente en ingresos financieros. Okay. Después vemos los gastos financieros de la institución en relación a los ingresos financieros son del 36%. De esos ingresos financieros, de esos gastos financieros, perdón, el 40% son gastos financieros por obligaciones con el público y un 59% son gastos financieros por depósitos de instituciones financieras y de organismos internacionales. Obviamente, en esta etapa el banco tiene menos depósitos, menos obligaciones con el público que el tamaño de su cartera. Ya vamos a ver cómo está esa relación. Y luego vemos un poco sobre el gasto de administración que tiene la institución. Actualmente representa el 76% de sus ingresos y vemos que los impuestos sobre la renta representan un 2.6% de sus ingresos financieros. El resultado del ejercicio es una pérdida de 846.000 dólares, 846.53. Eso está en miles, obviamente. Entonces, el gasto de administración es un gasto fijo, no es necesariamente un gasto variable. Entonces, aquí entre 7 y anualizar, 322.000 dólares están gastando ellos un gasto de administración mensualmente,
lo que anualizado representaría 3,87 millones de dólares va a ser su gasto administrativo, ¿no? Su gasto de operación, pues salarios, mantenimiento de oficina, etcétera. Entonces están gastando $322,000 mensualmente en gastos de administración. Ok, este es el estado de resultado. Ahora veamos un poco sobre la evolución que ha tenido la institución. Y aquí, como decía, el banco abrió sus puertas a fines del 2019, entonces tenemos que el primer cierre fue a diciembre de 2019. En ese entonces ellos tenían un activos totales de 13,45 millones y un patrimonio de 11,25 millones de dólares, lo que es básicamente el capital social mínimo que exige la Superintendencia de Bancos para las entidades bancarias. Y luego eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos las variaciones. El activo de 2019 hasta la fecha ha aumentado en 52,72 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 392%. La cartera de créditos, que se ubica ahora en 41,44 millones, ha aumentado desde el 2019 hasta la fecha en 40 millones, que es un crecimiento de 4,956%, y las obligaciones con el público, que ahora se ubican en 17,50 millones, han crecido en 15,72 millones desde el 2019 hasta la fecha. Eso es un 882%. Y el patrimonio, que es algo importantísimo en una entidad, esto, como sabemos, básicamente son los activos menos los pasivos que tiene la institución. El patrimonio es lo que realmente le corresponde a esa entidad o a esa sociedad. Entonces, inició con 11,24, 11,25 millones y ahora está en 22,27 millones. Ha aumentado 11 millones su patrimonio. Eso equivale a un 98% de crecimiento a lo largo de todos estos años. Pero realmente el capital social pagado a julio de 2024, que es los estados financieros más recientes que tenemos, es de 30,26 millones de dólares, pero obviamente el patrimonio es menor que ese capital social pagado porque tiene pérdidas acumuladas por 8 millones de dólares. Básicamente el resultado acumulado, las pérdidas acumuladas de los años anteriores más la pérdida actual, son casi 8 millones de dólares lo que ha perdido la entidad, pero tiene un capital social de 30 millones para responder. Pero bueno, ya decíamos que el Banco Atlántida forma parte de un conglomerado o un grupo financiero regional con sede en Honduras, y vamos a ver un poco sobre el tamaño de esta institución. Los activos totales, estas son cifras auditadas, el estado financiero auditado del Banco Atlántida en Honduras nos dice que los activos totales de la institución son de 6,472 millones de dólares, los pasivos 5,910 y el patrimonio es 561,97 millones de dólares. Entonces, si comparamos un poco estos activos del Banco Atlántida en Honduras con los de Banco Atlántida en Nicaragua, es 97 veces más grande el Banco Atlántida en Honduras que el Banco de Nicaragua, y el patrimonio del Banco Atlántida en Honduras es 25 veces más que el patrimonio de la institución local, el banco en Nicaragua. Entonces, para dimensionar un poco y ver la importancia que tiene que este banco sea parte de un grupo tan fuerte como es el Banco Atlántida a nivel regional. Decíamos que tiene una pérdida de 8 millones de dólares actualmente, entre la pérdida acumulada y la pérdida del periodo. Entonces, realmente esta pérdida entre los activos de solamente del Banco Atlántida en Honduras representan un 0,12%. Para hacer una comparación, si vos ganás $1,000
eh, el 0,12% o ganás o tenés en el banco $1.000, el 0,12% de eso sería $1,23, y si lo multiplicamos por 36,6243, el tipo de cambio oficial, son 45 córdobas, pues que representa esa pérdida dentro del total de tus activos. Entonces, esto es un poco ilógico, obviamente, pero es para hacer una analogía en lo que representa, digamos, esos 8 millones dentro de la fortaleza financiera que tiene Banco Atlántida. Y aquí solo lo estoy dimensionando con el Banco Atlántida de Honduras, pero ellos tienen presencia en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua. Entonces, básicamente eso para la gente que está un poco preocupada sobre el tema del banco y su futuro, pues realmente, como mencionaba anteriormente, ha sido un poco, tal vez, muy conservador el banco en este sentido por el tiempo y los momentos que le tocó jugar. Y aquí una proyección muy breve sobre cómo podría el banco obtener o lograr el punto de equilibrio. Aquí, con ingresos de 6.28 millones de dólares en ingresos financieros, un gasto financiero manteniéndolo el 35,7%, me da un resultado, una diferencia de 4,038 millones. Los gastos administrativos, ya decíamos, es lo que tenemos actualmente, entre 7 por 12, eso se mantiene, 3,87 millones. El IR siempre 2,6% de los ingresos financieros, y ahí sí tendríamos una utilidad de 0,57. Entonces, que es básicamente lograr el punto de equilibrio. Entonces, para que el banco pueda salir de números rojos, tendría que básicamente duplicar esos ingresos financieros con los que tiene actualmente. Sí, 2,11 veces los ingresos financieros que tienen ahora, y eso significa obviamente que tendría que duplicar su cartera de crédito, que actualmente está en 41 millones de dólares. Ya vemos aquí, por ejemplo, cuánto representa estos ingresos financieros por cartera entre la cartera actual. O sea, tienen ellos actualmente un rendimiento de 6,2% de lo que le está generando su cartera en ingresos financieros. Entonces, básicamente tendrían que duplicar esos 41,44 millones de dólares y mantener sus gastos tal y como están actualmente, y mantener ese margen financiero para que puedan dejar los números rojos. Pues, y esto obviamente también, aquí tenemos gastos financieros por obligaciones con el público, que es donde se paga la menor tasa, es la tasa pasiva. Entonces, cuando vos tenés más depósitos, podés colocarlos y tenés un margen mayor que el que te prestan fondeadores o el que te prestan instituciones financieras, porque ahí tenés que pagar lo que ellos te dicen. Y en cambio, en los depósitos vos pagás lo que vos querés. Realmente ahí hemos visto un esfuerzo importante del Banco Atlántico de Nicaragua por ofrecer una tasa bastante buena en los depósitos. Creo que 5,75 están ofreciendo por depósitos a plazo fijo, que es o incluso más, incluso creo que el 6%, que sería la tasa más alta que están ofreciendo los bancos actualmente en Nicaragua. Entonces, pues básicamente así está la situación. Espero que haya sido de utilidad para todos. Eh, Realmente es interesante ver analizar esto en contexto, y ver que no solamente es el Banco Atlántida en Nicaragua, sino que es parte de un grupo, al igual que lo de BAC, al igual que lo de Ficosa, al igual que el Banco Promérica, etcétera. Entonces, pues realmente espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.